bien. Este tema para mí ha sido muy complejo. En realidad, esto viene de un viaje en febrero pasado, del viaje a Cuba. Mientras venía en el avión, el Señor me dijo, vamos a hablar sobre esto, vamos a predicar sobre esto. Y me preparé, y hasta ahora no he predicado cualquier cosa menos de esto. Y es como pensar en una aproximación, y no sé, porque no me he atrevido, o porque no estoy preparado. Pero bueno, hoy día vamos nomás. Anoche incluso como que quería irme para otro lado con el sermón, y el Señor me decía, vamos a lo que tenemos que hablar. Así que doy gracias a Dios por su paciencia, pero hoy vamos a hablar de aprendiendo a poner límites. ¿Y qué tiene que ver esto con la Biblia? Tiene mucho que ver. La Biblia está llena de límites. Dios estableció límites, estableció el cielo, la tierra, estableció límites para nosotros también, los años, las características, el lugar donde nacíamos. Dios estableció límites en el Edén, estableció que había un río allá, un río acá, que ahí se acababa, que la responsabilidad para ellos era determinada tanto para Adán y Eva. Es decir, Dios es un Dios de límites. Dios también se pone límites a sí mismo. Yo pensaba hoy día en la mañana, cuando en la imagen del hijo pródigo, el pródigo se va, no es que el padre le prohíbe, lo deja que se vaya. Dios se limita a sí mismo permitiendo que nosotros a veces nos apartemos para que vivamos el proceso de arrepentimiento, de restauración y de regreso. Algunos lo viven, otros no. Pero Dios todavía, Él se limita a sí mismo. Permite a veces que haya guerras, que haya dolores, tristezas, divorcios, quiebres, homicidios, abusos. Dios permite que el hombre pueda ser libre y eso tiene grandes consecuencias y graves consecuencias. Dios lo ha establecido así, para que nosotros también asumamos nuestra propia responsabilidad. Si no, siempre el hombre sería como víctima de algo, ¿no? Dios lo quiere así. ¿Será que Dios lo quiere así? Yo digo, muchas veces no es así. En realidad nosotros lo hemos establecido así. Y por eso es tan importante saber cuáles son los límites para nuestra vida y cuáles son los límites que nosotros tenemos que poner a otras personas en la vida. Y bueno, he estado leyendo, estudiando, para los que quieran después seguir en ese tema, hay un libro que se llama Límites, de Townsend, uno de los autores. Es un libro muy, muy bueno. Ayer lo estuve rehojeando después de hartos años nuevamente, cómo poner límites, y también he estado viendo algunas prédicas, estudios. En realidad, he tratado de prepararme y buscar en su palabra cómo poder compartir esta palabra, porque miren, el corazón es el siguiente. ¿Cómo podemos enfrentarnos a personas tóxicas en la vida? O sea, tengo que decirles que ese es el tema. ¿Cómo enfrentar a personas tóxicas que van a estar en tu vida? Van a estar en el colegio, van a estar en tu familia, van a estar en la iglesia también, van a estar aquí. ¿Y cómo nosotros nos vamos a relacionar con ellos? Porque fíjate que si uno no aprende a poner límites, puede que tú salgas dañado. Y la palabra dice que nosotros tenemos que guardar nuestro corazón, que tenemos también que tener cuidado con esto. A veces, ¿saben? Nosotros, como decimos que como cristianos tenemos que amar a todo el mundo, no sabemos poner límites. Porque como soy tan cristiano, ¿cómo le voy a decir que no? Y vamos a ver que en la Escritura sí aparece esto. La meta para hoy día, mi señora me preguntaba, ¿y qué querés lograr? Buena pregunta, en la mañana. Yo creo que primero sanidad. Hay algunos de nosotros que estamos aquí que tenemos que ser sanados porque hemos sido personas que hemos vivido y vivimos con gente tóxica y que nos ha hecho daño. Yo creo que una persona tóxica nace por el impacto que provocó otro tóxico en su vida. Y uno se vuelve tóxico. Vamos a ver eso también. Nosotros también hemos sido tóxicos para alguien, quizás en algún momento, y quizás somos tóxicos ahora mismo para alguien. Tenemos que arrepentirnos. Pero la meta final es que hoy, esta mañana, me gustaría orar para aquellos de nosotros que quizás hemos sido parte de estas experiencias de vivir con gente tóxica y no hemos sabido cómo enfrentarlo, y también cómo nosotros tener una vida sana y poner límites sanos en nuestra vida. Entonces, la meta es llegar a eso. La palabra de Dios es poderosa y el Espíritu Santo está aquí, pero me gustaría que podamos orar nuevamente y pedir que su Espíritu Santo venga para que nos hable, ya seas tú un tóxico o seas una persona que ha sufrido por vivir con gente tóxica al lado. Entonces, ¿les parece que hagamos una oración? Y tú pídele al Señor ahí, Señor, muéstrame quién soy en esta parte, en esta ecuación. Señor, te pido que tu Espíritu Santo venga a este lugar
y que nos traiga revelación. Revélanos, Señor, quiénes somos nosotros, quién eres tú, Padre. Ayúdanos a vivir en esta vida. Qué difícil, Señor, a veces se nos hace. Interrelacionamos con gente y muchas veces aquellos que más amamos, Señor, son los que más nos hieren. También nosotros herimos. Te pido, Padre, que hoy día tu palabra pueda correr y que con valor, Señor, esta palabra sea predicada. Y, Padre, que provoque en cada uno de nosotros arrepentimiento, sanidad, oportunidad. Que aprendamos a establecer límites en la vida. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Bueno, vamos a leer primero la cita de Efesios 4, del 25 al 32, la carta del apóstol Pablo, que habla acerca de la ira, el enojo. Vamos a estar viendo un poquito este pasaje. Dice, por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablad verdad cada cual con su prójimo. Aquí yo les digo que hay una clave. Una de las cuestiones para establecer límites es hablar la verdad. ¿Ah? Y tenemos que lograr el famoso equilibrio entre verdad y amor. Tenemos que llegar a ese lugar. Tiene que haber un punto en que mi vida cristiana sea capaz de decir la verdad con amor. Las dos cosas. Porque a veces por amor no digo la verdad. O a veces puedo ser tan verdad que arruino el amor y también sale destructivo. Tenemos que ir, pero tienen que estar las dos. Porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. Eso significa que uno se puede airar sin pecar, ¿no? Eso es interesante. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis oportunidad al diablo. Dice aquí esto de oportunidad al diablo, que yo lo mencioné en otra prédica anterior, que algunos tienen la imagen de cuando yo me airo, cuando yo no sé tratar bien con los problemas en mis relaciones, el diablo va a tomar lugar y es como cuando alguien quiere cerrar la puerta y otro pone un pie para que no se cierre la puerta. A veces da la impresión como que el diablo encontrara en nosotros puertas abiertas y pusiera el pie, por aquí voy a entrar. Y nosotros abriéramos la puerta y le damos al diablo la ocasión para que él ponga su pie. Pero en realidad, cuando la Biblia menciona esto, cuando hacemos un lugar para el diablo, en realidad es un espacio en mi corazón. Es como hacerle un hogar, una habitación al diablo, cuando yo no soy capaz de relacionarme bien con la gente, cuando dejo que la ira salga, o la frustración salga, o el dolor salga, sino que tengo que aprender a controlar esto, a ejercer ese dominio propio. Dice, el que roba no robe más, sino más bien que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Qué interesante, ¿no? Aquí está animando a la gente a asumir su propia responsabilidad. Vamos a hablar de esto más adelante. Pero el que no robaba, nosotros podríamos decir a alguien que llegue aquí a la iglesia, lindo, no robe más, entre todos lo vamos a ayudar. Tiene que trabajar, tiene que hacerse responsable de su vida. Si no va a terminar como un ex ladrón, pero nunca aprenden a desarrollar su propio programa, a tomar responsabilidad de su propia vida. Es increíble que este pasaje esté metido aquí adentro, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. O sea, cada uno debe asumir su propia responsabilidad para ayudar a otros. El ser sanos no tiene que ver solo contigo, tiene que ver con los demás. Si yo soy sano en esta área, voy a poder ayudar a otros. Si yo tengo codependencia con gente, si yo tengo una relación abusiva con alguien y no soy capaz de enfrentarla, yo mismo me estoy anulando para ayudar a otros. Siempre voy a estar viviendo en codependencia de alguien me daña, vivo como un títere de alguien. Yo pensaba, ¿cuánta gente vive asustada llegando a sus casas? ¿Cuánta gente llega al colegio asustado, a la universidad asustado, porque no somos capaces de establecer límites? Y a veces tenemos que aprender, y no digo que sea un proceso fácil, pero tenemos que apuntar a ser cristianos, que valoremos la obra de Dios en nuestra vida, que sepamos cuál es nuestro valor, nuestra identidad y sobre todo mis límites. No salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para la edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Debemos ser responsables entonces de lo que yo digo. Y también a veces decir que no es parte de la responsabilidad. Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia.
Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. Dice, sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos. ¿Por qué somos amargados? ¿Por qué nuestra vida puede volverse tóxica? ¿Por qué yo puedo ser una persona tóxica? Porque he permitido que mi vida se amargue. Porque no soy capaz de enfrentar las situaciones y guardo silencio. O el otro me daña, me abusa, ¿verdad? Y yo guardo silencio y se va acumulando. Y uno podría pensar de que es de cristiano guardar silencio y no enfrentar las cosas. Yo quiero decir esta mañana, no es así. No es así. Alguien ha vendido quizá un evangelio aparte o nos vendió la pomada que por ser cristiano tú tienes que aguantar de todo. No es así. Y vamos a ver en la Escritura que nunca fue así. Y es porque Dios nos ama tanto, que nos ha dado no solo una identidad, sino también un valor. Y yo tengo que ponerme de acuerdo con Dios en ese valor que yo también tengo, para establecer los límites. Ahora la persona que está llena de ira, está llena de maledicencia, es porque no supo controlar la ofensa. Quizá él también lo ofendieron, se sintió ofendido, pero en vez de ir a la persona, aplicar Mateo 18, ir y decirle, mira, has pecado contra mí, me siento mal por lo que dijiste, en vez de tomar el proceso correcto, empiezo a guardarlo en mi corazón. Y se va transformando en una persona amargada. Miren, todos los que estamos aquí vamos a ser ofendidos por alguien. Todos. Yo les voy a ofender, ustedes me ofenden a mí. Vamos a ofendernos. Eso es parte de la vida. Pero decisión mía es ser un hombre amargado. Ser un hombre ofendido. Esa es otra cosa. De que te van a ofender, siempre. Pero vivir como ofendido en la vida, esa es tu responsabilidad. Entonces esta palabra no es solo para aquellos que de alguna manera comparten con un tóxico, sino que cuando tú mismo seas un tóxico, tú eres responsable de ser la persona que eres. No le puedes echar la culpa, ya está bien. Quizás mis padres han influido, quizás un abuso sobre mi vida, quizás alguna persona que me hizo daño, quizás yo fui víctima de bullying cuando niño, quizás todavía se burlan de mí. Cualquier motivo. Pero yo tengo que hacerme cargo yo de la ofensa. Si la guardo, si yo guardo resentimiento y una raíz de amargura, yo voy a llegar a ser una persona peligrosa. Yo voy a empezar a ofender a la gente, voy a empezar a manipular a la gente, voy a empezar a ofender a las personas. Me vuelvo una persona tóxica. ¿Quién es una persona tóxica? ¿Ustedes conocen? ¿Conocen a alguna persona tóxica? Levanten la mano los que conocen a alguna persona tóxica. Muy bien. ¿Cómo son las personas tóxicas? Negativas. Mal carácter. Mal pensados. Víctimas, manipuladores, mandones, amargados, pesados, imprudentes, agresivos, déspotas, irónicos, víctimas, doble ánimo, cínicos, celosos. Miren, una persona arrogante, una persona que se las sabe todas, una persona que habla y parece que aplasta cuando habla, una persona que póngale el tema que ponga, el experto en ese tema. ¿Han topado con gente así? Es insoportable, es agotador, porque casi uno no puede decir nada y lo que digo está malo. Y analizan, ¿verdad? Y son capaces de arrollarte. Ahora, todos los que estamos aquí hemos sido quizás de alguna manera alguien tóxico al lado de nuestra vida, lo vamos a tener y lo hemos tenido. Y tal vez nosotros hemos tenido áreas de nuestra vida en que nosotros hemos sido tóxicos también. Pero lo que hoy día quiero, y creo que es la palabra del Señor, es entender de cómo protegernos de una persona tóxica. Ese es el corazón, así que no quiero esquivarlo. Gálatas, en el capítulo 6, desde el verso 1 al 5, este es un pasaje muy interesante, ¿eh? Y si no fuera porque hay palabras en griego que están aquí, no se entendería bien, y yo espero que el Señor traiga luz sobre esto en esta mañana. Gálatas 6, del 1 al 5, dice, hermanos, aun si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo en un espíritu de mansedumbre. Si alguien vemos que está fallando en la iglesia, ayudemos para restaurarlo, pero con un espíritu de mansedumbre, con humildad, mirándote a ti mismo,
no sea que tú también seas tentado. Entonces aquí sí la Biblia nos anima a aclarar situaciones, a restaurar situaciones. A cosas que están mal, tenemos que aclararlas, tenemos que ir con amor, con mansedumbre, con humildad, pero enfrentarlas. Llevad, dice aquí, los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Aquí dice, lleven las cargas los unos de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Y aquí yo creo que está la madre de muchos errores que cometemos en la vida cristiana. Y le voy a explicar por qué. Porque la palabra carga aquí, la palabra que aparece aquí como carga, no es la misma que aparece en el verso 5. Dice, porque cada uno llevará su propia carga. Es otra palabra en griego. Es otra palabra. No son la misma palabra, pero en el español se tradujo como la misma palabra. Y son diferentes. Las dos son tipos de carga. Pero la primera, llevad los unos las cargas de los otros, se refiere a cargas que son imposibles de llevar. Cargas que son tan pesadas que hacen que la persona se caiga. Es ese tipo de carga, es una carga imposible de llevar, una roca que no se puede llevar. Y por eso es tan importante vivir en comunidad, porque habrá momentos en la vida en que nosotros llevaremos una carga que no podemos llevar. Hay dolores tan grandes que no podemos llevarlos. Hay experiencias tan difíciles que no hay cómo sacarlas. Entonces hay una parte de la vida cristiana en que sí hemos de ayudar a gente en cargas que son difíciles e imposibles muchas veces para ellos. Ahí está la misericordia, ahí está la actividad cristiana. Piensen ustedes en situaciones complejas en que alguien va a necesitar la ayuda, la muerte de alguien. Que hay que estar allí, quizá a veces guardar silencio, pero hay que estar allí, hay que apoyar a una persona que de repente ha sufrido un quiebre en su vida. Tenemos que estar ahí para apoyarlo, una enfermedad grave, lo acompañaremos, estaremos con él ahí al lado. Hay momentos en que es muy difícil y no se puede. Un cristiano, porque es ser humano, porque tiene límites, no va a poder enfrentar ciertas cosas. Y para eso necesitamos ayudarnos los unos a los otros. Ese yo diría es como la imagen correcta cuando nosotros hablamos de ver al prójimo y querer ayudarlo. Pero, un niñito está saludando, perdón, solamente por eso. Pero, diferente es cuando la gente abusa de mí. Y ahí entramos al otro versículo, el del verso 5. Cuando dice que cada uno lleve su propia carga, la palabra griega es otra y dice que es una carga de las cosas cotidianas, de lo que cada día hemos de llevar. Las cosas normales, la mochila, dicen, no es necesariamente una roca, es el peso normal de la vida. La vida es difícil, hay que levantarse, hay que lavarse los dientes, hay que lavarse la carita, ¿verdad? Ducharse, espero, y ir a trabajar. Todos tenemos que hacer eso. Pero hay gente que se acomoda en otra posición y empiezan a abusar. Es como el caso del hijo ya mayor, como de 40 años en la casa, que vive con sus padres y que vive muy cómodo. Porque los padres le pagan todo, le pagan la comida, le dan techo, le dan plata, le dan hasta una mesada. Y el hijo abusa de los padres. Y vive feliz el hijo. Ahora, ¿es problema del hijo o problema de los padres? De los padres, pues. Porque no han sido capaces de poner límites. El joven vive feliz, irresponsablemente feliz. Y no quiere cambiar porque descubrió una mina de oro allí. Irresponsable, no asume y le dan todo. Pero los padres asumen la responsabilidad y viven infelices. Los padres no obtienen ningún resultado porque estás tomando una responsabilidad que no es tuya. Es como la persona en el trabajo que te dijo, oye, por favor, hazme esta peguita que no alcancé a terminarla porque ayúdame con esto. Y quizá una vez. Pero si se transforma en un hábito, esto ya no es ya. Ahí es cuando uno tiene que aprender a poner límites. Y lo mismo puede suceder en la iglesia. Oye, yo tenía que venir el domingo que viene, pero me quedé dormido, ¿verdad? Y no pude venir a ayudar a las 10 al Marcial que llega temprano. Entonces, Marcial, qué pena, no pude venir. Quizás cuántas veces le han dicho al pobre. ¿Y qué es lo que hace uno? Porque uno quiere ser cristiano, no quiere generar ruido. No te preocupes, yo me encargo. Y eso trae daño a la larga, porque trae, pues, no digo que sea el caso de él, pero puede traer resentimiento en nosotros. Porque si ya se hace un hábito y lo otro descubre que puedo descansar en ese otro, ¿verdad? Y no cumplo mi propia responsabilidad, ahí se vuelve una relación media tóxica, cuando la persona empieza a vivir así.
Ahora piensen ustedes en personas que son narcisistas. ¿Le han tocado alguna vez conocer a un narcisista? Yo sí conozco. El narcisista es absolutamente enfocado en sí mismo, una persona que se consume en sí misma, está tan preocupado, él es el motivo de la razón de vivir, todo circula en torno a él, la historia se construye en torno a esa persona, en torno a ella, en torno a él. Y uno tiene que aprender a veces a vivir con narcisistas al lado. No quisiéramos hablar esto, pero yo creo que es muy importante. Quizá en tu familia hay alguien que sea un narcisista, un tipo orgulloso, que solamente se enfoca en sí. ¿Y cómo vamos a tratarlo? ¿Le voy a decir yo que sí a todo lo que me dice? Y además los que son capos los narcisistas y en general la gente que es tóxica, te recuerdan que tú eres cristiano. Oye, pero tú eres cristiano. Tú debieras dar testimonio. Incluso se sabe en la Biblia. Oye, dice la Biblia que tú tienes que ayudar, que tienes que dar. Pero el objeto son ellos. ¿Y cómo sabemos que ser tóxico es algo malo? Porque se opone al amor. ¿Recuerdan que hablábamos delante de la verdad? El amor es sufrido. El amor no busca lo suyo. El amor es que no se enoja, no se irrita. El amor es contrario a una persona tóxica. La persona tóxica, en el fondo, quiere valerse de los demás para no asumir su propia responsabilidad y genera culpa en otros. El tóxico va a hacer que tú te sientas culpable. Te va a mandar un recado. Es como el compañero de curso, ¿verdad? Que dice, ya no voy a ser más tu amigo. Y de alguna manera quiere manipularte, quiere controlarte. Ahora, si esto se da a nivel matrimonial, es un tema difícil. Porque uno no puede escapar del matrimonio, pero sí puedes poner límites en tu relación. Puedes decir no, para no dejarse abusar. Entonces lo que está diciendo Pablo a los Gálatas es que tenemos que ayudarnos con ciertas cargas. Claro, aquellas cargas que son imposibles de llevar. Pero en la carga diaria, en tu propia responsabilidad, no. Si tienes un agujero en tu techo, tápalo. Tápalo. No estés llamando a otro para que te lo arregle. Es tu caso, es tu vida, es tu cuento. Tienes que asumir tu propia responsabilidad. Vivimos una cultura de mucha inmadurez y parece que mientras más pasa el tiempo, somos más inmaduros. ¿Sabían ustedes que consideran ahora a la gente adolescente hasta qué edad? En mi tiempo ser adolescente era hasta los 12. Pero hoy día hablan de un espectro adolescente con todas estas cosas que ya llegan hasta los 30 adolescentes. En la Biblia los niños iban de 12 años a la guerra. Entonces nosotros tenemos que entender que tenemos que nosotros también como cristianos asumir nuestra propia responsabilidad, pero escuchen bien, amar también es decirle al otro que asuma su propia responsabilidad. A veces por exceder la palabra de Dios, por ir más allá de los límites que Dios estableció, uno empieza a quebrantar la ley de Dios. Ya no estoy amando. Imagínense la historia del buen samaritano. Viene el hombre, lo rescata, lo lleva a la posada. Y él dice la Biblia que el hombre que lo ayudó tenía que seguir con unos negocios, así que pagó al posadero para que él se encargara de él y él iba a sus negocios y volvía. Vean el detalle. ¿Qué hubiera pasado si el hombre que fue asaltado, el hombre que quedó en la posada, el que fue herido, dijera, no me dejes solo? O sea, tal vez me ayudaste, pero no me dejes solito, porque ahora es cuando más te necesito. Tú eres cristiano, así que el samaritano no sé qué sería. Tú ahí eres un hombre de Dios, ¿no? Entonces, y el samaritano habría dicho, ya te voy a acompañar. ¿Cuántos días? No, en 3 días yo estoy bien, dice el otro. Y pasaron los 3 días y nuestro sigue todavía ahí pidiendo su demanda y su atención. Llegan algunos siervos de este hombre bueno que había ayudado del samaritano y le dicen que los negocios que él tenía ya se han acabado. Ya no tienen vuelta. ¿Sabes lo que puede pasar? Es que el samaritano después se amargue y diga, por culpa tuya ahora perdí los negocios que tenía, te ayudé y más encima ahora perdí los negocios que tenía. ¿Sabe por qué? Porque no se habría puesto el límite, pero este hombre puso el límite. Claro que necesitaba mucha ayuda quizás ese otro, pero la delegó, hizo su parte y confió también en Dios, siguió en su propia responsabilidad. Yo no puedo descuidar mi familia para ayudar a otra familia, tengo que cuidar primero a mi familia.
Tengo que aprender a cuidar mi matrimonio sobre los demás matrimonios. Tengo que cuidar a mis hijos en primer lugar antes que los otros hijos. Tengo que asumir mi propia responsabilidad. Yo tengo una familia, yo tengo un círculo que Dios ha puesto bajo mi responsabilidad. A veces nosotros, muchos de nosotros somos con ese delirio mesiánico, ¿no? Que queremos ser todo para todos. Queremos ayudar a todo el mundo. Y cuando se acabó el día hemos ayudado a todo, pero todavía mi casa está patas arriba. Sigue la gotera. Y es porque no establecemos un orden en nuestra vida. Hermanos, yo con esto para nada quiero decir que como iglesia cada uno se enfoque en sí mismo. No, porque somos una comunidad. Pero en las áreas de responsabilidad personal tienes que asumir tu responsabilidad personal. No le puedes echar la culpa a otro. No le puedes echar la culpa a los demás. Si no eres capaz de decir que no, es un problema que tú tienes que resolver. Todos nosotros tenemos un área, un límite de responsabilidad que Dios ha fijado para cada uno de nosotros. Dios, como les mencioné al inicio, estableció sus propios límites. Para los que les gusta el griego, la primera palabra era varos. Varos es la primera carga, esa carga que es imposible de llevar. Y en la segunda palabra en griego es fortión, que es una carga fácil de llevar. Desgraciadamente en español nosotros tenemos la misma palabra. Entonces, hay personas que abusan muchas veces de nosotros porque no somos capaces de delimitar nuestra responsabilidad y la responsabilidad de los otros. ¿Cuándo establecemos límites? Ustedes viven en una casa, ya sea arrendado, que sea la suya, tiene límites, tiene un muro. Y el vecino no puede entrar cuando se le da la gana. Incluso si tira algo le vamos a reclamar. ¿Por qué? Porque esa es tu propiedad. Somos capaces de verlo en el mundo físico, pero tenemos que verlo también en el mundo espiritual. Tenemos que poner límites en nuestras emociones, límites en nuestro espíritu, límites en nuestra vida cristiana. Tenemos que aprender a establecer esos límites. Dios ha establecido límites para nosotros. Hechos 17, 26. Y de una sangre ha hecho todo linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Dios ha establecido límites para ti y para mí. Nos ha dado una habitación, un tiempo. Tengo yo una vida. Ahora, ¿cómo nosotros podemos protegernos para que las demás personas no nos abusen? ¿Qué hacemos para evitar a las personas tóxicas? 3 recomendaciones. La número 1, saber quién soy. Saber cuál es mi límite. Saber cuál es mi terreno. Esto es muy importante. Por ejemplo, conocer nuestro temperamento. ¿Qué temperamento tengo yo? ¿Soy colérico? ¿Soy melancólico? Conocerme. Necesito conocerme a mí para saber cómo yo soy. ¿Saben que los temperamentos es como el color del pelo? Es algo que viene conmigo. No lo puedo cambiar. Tengo que aceptar ciertas cosas que son parte de mi personalidad y así Dios quiere que yo sea. No puede venir alguien a mí y decir, hoy no soy tan triste o no soy tan melancólico. Yo tengo un poquito melancólico. Otro podría decir, hoy no seas tan colérico. Bueno, quizá el otro tiene algo y tendrá que respetarme con esa forma de ser. Entonces yo tengo que conocer características mías, pero también mis preferencias, lo que me gusta a mí. Las personas que son tóxicas quieren que todos sean como ellos, que les guste el mismo equipo, que les guste el mismo sabor de helado, que piensen como ellos. Pero nosotros, hermanos, tenemos que saber mis preferencias. ¿Qué les gusta hacer? Díganme ustedes qué les gusta hacer. Creo que esto va a ser sano. ¿Qué cosas les gusta hacer? Piensen en algo así como un hobby. Leer, pintar, maquillar, hacer deporte. ¿Hace deporte, Olguita? Ah, ya, muy bien. Muy bien. No mentir, dijeron por ahí. Muy bien. ¿Qué más? Dormir. ¿Qué más les gusta hacer? Tejer, caminar, comer, estudiar. Ok, ¿por qué les menciono esto? Porque son sus preferencias y está bien. ¿Por qué ha de venir otro y tratar de imponerme sus propias preferencias? Miren,
Dios nos ha hecho personas con características especiales. Somos únicos, no hay ninguna fotocopia tuya en todo el mundo. ¿Pueden creerlo? En todo el mundo, no solo tu huella digital, sino tu vida es totalmente diferente, con tu sentido del humor, con las cosas que a ti te gustan, el tipo de película que te gusta ver, el tipo de sentido del humor que tienes. ¿Saben? Todo eso es muy valioso. Conózcanse a sí mismos y respeten ese lugar. O sea, si te gusta caminar, sale a caminar, o Olguita, vaya a correr. Vaya a la próxima maratón. En el fondo, nosotros tenemos que ser libres para hacer esas cosas que son nuestras preferencias. Y yo no, miren, aquí no hay ningún mensaje detrás de sé tú mismo y entrégate al mundo. No. Respeten los límites de su habitación. Dios los diseñó de una manera. Piensen en los dones que Dios les ha dado. Todos los que están aquí tenemos dones distintos. ¿Por qué ha de venir otro y decirme, no, el don que tú tienes es ese? No. Pregúntale al Señor, dispón tu corazón y luego ofrécelo a la iglesia, obviamente. Pero tengan esa libertad de sus preferencias, de sus gustos, de su forma de ser. Saben, cuando uno es capaz de establecer esos límites, no es tan fácil para el tóxico llegar y tratar de imponerse a tu vida. Porque tú ya al vivir eso, al vivir tu temperamento, al vivir tus preferencias, el otro ya sabe que hasta ahí nomás puede. No puede cruzar esa línea, porque es la línea que Dios a ti te ha dado. Necesitamos amar a Dios, amar al prójimo y amarnos a nosotros mismos. Necesitamos saber que Dios ha establecido límites sobre mi vida. Yo no puedo ir más allá de lo que Dios me ha establecido. A veces queremos abarcar tanto que terminamos haciendo nada porque no somos capaces de reconocer lo que Dios ha puesto delante de nosotros. Así que yo le animo mucho. Piensen bien cuáles son sus preferencias, cuáles son sus necesidades. Esta es otra cuestión muy interesante. ¿Saben que las personas que son abusados por personas tóxicas ya ni siquiera saben qué necesitan ellos? Porque están tan preocupados de las necesidades del tóxico que se olvidaron que ellos mismos tienen necesidad, que tú mismo tienes necesidades. Necesidad de descanso, necesidad de crecer, necesidad de aprender, necesidad de cuidar tu cuerpo, tenemos necesidades. Necesidades de un trabajo, necesidades de poder terminar tu casa. Claro, y ustedes tienen que ver cuáles son sus necesidades. Piénsenlo bien, lo que nos queda por delante. Miren, yo les comento esto por varias razones. Cuando yo era joven, en la iglesia, me desvivía por los demás. Esto me duró hasta los 20 y tantos años. Creo que cuando conocí a la Nimic, yo en ese rato se produjo un paralelo en mi vida. Me di cuenta que había construido todo el tiempo para los demás. No podía terminar mi carrera, no podía trabajar, siempre estaba enfocado en cosas que otros necesitaban. Alguien necesitaba un consejo, alguien necesitaba la ayuda, no me podía ni titular. No tenía tiempo para mi familia, empecé a desconectarme de ellos. Uno tiene varias amistades tóxicas. Me acordaba siendo joven, una de esas amistades tóxicas que yo tuve era que en algún momento yo tenía un buen amigo, pero se transformó en una pesadilla en un momento. Me acuerdo que terminaba el día domingo y una vez yo lo invité a almorzar a la casa de mis papás. Muy bien, todo bien. Segunda vez también, tercera domingo también, cuarto domingo, quinto domingo, sexto domingo, séptimo domingo, octavo domingo, 101 domingo, 200 domingos. ¿Saben lo que ocurría? Cuando terminaba el domingo, él me miraba así como que, chupa. Y a veces yo no tenía, íbamos a ir a visitar a unos familiares, porque estaba de cumpleaños, qué sé yo, mi abuelo, no tengo idea. Y así era como que, no importa, sí, está bien, sí, yo. Ahora, ese es su problema. Mira, yo aquí creo que, por eso, distingan la carga. Hay cargas que yo tengo que hacerme responsable, pero él puede hacerse responsable de ciertas cargas también. Puede ir a visitar a otro, puede ir a comprarse algo, puede hacer algo entretenido en sí mismo. Pero se dan cuenta que de repente yo quiero asumir una carga que no era carga para ser compartida, sino que era su carga personal. ¿Logran entender la diferencia? Si logran entender esto, va a ser de gran bendición para sus vidas. Distingan cuáles son sus responsabilidades y cuáles no. Porque le harán un daño al otro, no solo porque te haces un daño a ti, porque el otro se va a acostumbrar a ese sistema. Y se generan estas relaciones tóxicas, ¿verdad? De codependencia, como que yo no puedo hacer cosas sino el otro, como que si de alguna manera le perteneciera al otro.
Esto es típico de las personas que quieren amistades exclusivas. No, si tú eres mi amigo, si tú eres, yo eres el único para mí, yo te tengo para mí, eres mi mejor amigo a lo largo de toda la historia, ¿verdad? Pero yo también quiero tener otros amigos. Y eso es natural. No porque esa persona me quiere como su ultra exclusivo amigo, yo voy a dejar de tener amigos. Tengo que ponerle el límite ya. Si no, lo que va a pasar es que yo me voy a vivir amargado, imagínense, y yo me voy a transformar en un tóxico. Como yo no puse límites, el que se va a ir transformando soy yo. Primera de Corintios 15 dice que las malas compañías corrompen. Es el antiguo consejo de nuestra abuela, ¿no? Júntate con ese y ese serás. Porque en el fondo uno se va contagiando de esta manera. Entonces, primer consejo, conózcanse a sí mismos. Cuando estábamos adolescentes en el colegio, recuerdo que era típico, yo me acordaba que incluso cuando salí de cuarto medio, rayaron todas las camisas blancas con plumón. No sé si ustedes hicieron eso, en mi colegio lo hicieron. Chao la camisa. Y el cuento que decía, Waldo, nunca dejes de ser tú mismo. ¿Le dijeron a ustedes también eso? Oye, nunca dejes de ser tú mismo. Y suena bien, pero ¿quién soy? Tengo que descubrir quién soy. Suena bien, pero puede ser un misterio, nunca saber quién soy. Y porque estoy tan preocupado de sostener el mundo, que no soy capaz de cuidar el corazón que Dios me ha dado, mi parcela. Mire, voy a entrar a otro terreno, otro ejemplo. Una madre que queda viuda y queda solita. Y entonces llama al hijo en la semana o a la hija, y le dice, ¿cuándo me va a venir a ver? Mamá, voy a ir esta semana. Hace tanto tiempo que no vienes a verme. Fue ayer, pero ya hace tanto tiempo que no te veo. Y se empiezan a establecer estas relaciones de culpa, ¿verdad? Que no tienen nada que ver con lo que debiera ser. Ahora, la mamá viuda, claro que tenemos que ayudarla. Hay cargas que son difíciles para ella. De todas formas vamos a tener que ayudar ahí. Pero también tenemos que poner límites. Porque esa persona tiene que aprender a vivir solita en su nueva realidad. Porque si no me va a usar a mí como muleta. Miren, yo aquí creo que no estoy hablando para nada un mensaje no cristiano, sino que es totalmente enfocado en la palabra. Piensen en Jesús, sanando a todos los enfermos, cojos, ciegos, y de repente decía, ¿saben? Vean la escritura, esto pasó muchas veces, me tengo que ir, porque tengo que ir a orar con el Padre, con mi papá. Así que chao. ¿Y cuántos cojos quedaron mirando? Ciegos no, porque no podían ver. ¿Cuántas personas quedaron con el número en la mano? Hoy el número 89, justo me toca a mí. Y Jesús se fue en el 88. Y cuando nosotros pensamos eso, oye, ¿cómo hablarían mal de Jesús? Deben de haber hablado re mal de él. Mala voluntad, si le faltaba nomás tender la mano, dejar que me tocara un poco el vestido, ¿verdad? Algo podría haber hecho, ¿verdad? Tirándole culpa. Todo el rato porque el enemigo, el diablo, nos trabaja con la culpa. Una de las cosas que va a provocar el diablo con una persona tóxica, tres cosas que hace el diablo sobre nosotros y particularmente sobre la iglesia. ¿Sabes lo que hace? Provoca división entre nosotros. El diablo no nos quiere ver juntos, nos quiere ver divididos, porque sabe cuando somos uno, somos poderosos en Cristo Jesús. Pero trae división. No, mira si el Waldo en realidad no es tan bueno, y mira la Luciana, la Chichi, ni hablar, digamos, o sea, en el fondo... O sea, cada uno puede empezar a generar división entre nosotros. Mire, si alguno de ustedes tiene algo contra alguien aquí, vaya y hable con él, pues. Pero no ande comentando con otros. División. El diablo provoca división entre nosotros. También distracción. Nos hace perder el tiempo. Que hablamos de cosas que nada que ver. Hay gente que trae problemas de afuera que ni nos ayudan, ¿verdad? Andan siempre hablando puras cabezas de pescado, distrayendo a la iglesia. El objetivo de la iglesia, hermanos, tenemos que alcanzar a este mundo necesitado. Unámonos en ese proyecto. ¿Saben ustedes que la próxima semana, el lunes, ya comienza el tema del templo porque tenemos que derratizar el lugar? El lunes comienza. Mañana, el lunes, ¿verdad? Tan lejos mañana. Muy bien. Entonces, mañana van a comenzar a derratizar. Esto va a demorar como un mes. Luego de eso, la demolición, más o menos como otro mes. Y recién para tirar las primeras piedras,
por ahí por julio. Pero ya tenemos que estar orando y unidos en esto, porque es la nueva casa que Dios va a dar. ¿Para qué? Para que nosotros pongamos nuestro nombre y nos sintamos súper orgullosos. Nosotros no para ser un faro de luz de esperanza en ese lugar para mucha gente. Y unámonos para hacer algo para el Señor, en vez de hacer puras tonteras. Pero a veces nos distraemos en detalle, en cosas que no valen, que no sirven. El enemigo provoca distracción. Y lo tercero, difamación. Todos los que estamos aquí somos muy sensibles de que se hable mal de nosotros. Cualquier cosa puede servir. Cualquier cosa puede ser usada en tu contra. Todo puede ser usado. El diablo anda en ese negocio, división, distracción, difamación. Si ustedes se ven en eso, arrepiéntanse, porque Dios no está en eso. Dice la Biblia con claridad, al hermano que cause divisiones, suéltalo, deséchalo. Sálganse de ese equipo. Si tienen un problema con alguien, hablen con la persona. No dejen que el resentimiento haga raíz en sus vidas. No permitan que ninguna raíz de amargura crezca en ustedes. Se transformarán en personas tóxicas. Son responsables de las heridas que tienen. Miren, uno puede decir, no, porque a mí me hicieron la herida. No. Tú eres responsable de cómo vas a responder. Eres responsable de qué vas a hacer con esa herida. Anda y usa Mateo 18, habla con la persona. Mira, me ofendiste con esto, quiero restaurar la relación. Oremos, listo. Así se hace. Pero no dejemos que el enemigo empiece a crear en nosotros, en nuestro corazón, un pensamiento que al final se transforme en destrucción. Debemos aprender a poner límites primero con nosotros y también a los demás. Conocernos a nosotros. La segunda cosa, conocer mis asuntos. ¿Cuáles son mis asuntos? ¿Cuáles son las cosas en las cuales yo soy responsable? ¿Cuáles son mis asuntos? ¿Cuáles son aquellos temas que son míos nomás? Piensen en algún asunto que es suyo. Tu familia, tus hijos, ¿verdad? O sea, estoy hablando de tus hijos y aquí son tu responsabilidad. Si tú me dices a mí, igual ora por mí, por mis hijos, lo voy a hacer. Pero tú tienes que orar. Porque yo puede que me olvide. Entre los 4 leones que tengo que orar, me olvide de los tuyos. Pero tú no te puedes olvidar de los tuyos. ¿Qué otra cosa más es nuestra responsabilidad? Tu actitud, exactamente, de cómo yo manejo mi vida, cómo respondo, cómo reacciono. No le puedo echar la culpa toda la vida a mis padres. No puedo decir de que la herencia, la maldición de la cuarta, quinta, algún rato se tiene que cortar. En algún rato tengo que hacerme responsable y rechazar la cosa. Tenemos que aprender a poner límites. Yo soy tan culposo que quizás por eso Dios quiere que yo hable este tema, ¿no? Tan culposo soy que me agarro de los problemas de otros también. Soy tan culposo que me cuesta mucho entender cuál es mi propia responsabilidad. Yo pensaba en los pecados de mis progenitores sobre mí. Me encontré con alguien, en la semana estuve enseñando en Jucum, Santiago, y compartía con uno de los líderes de la base y me contaba cómo su padre había engañado a su mujer. Y tenía otra familia, tenía como 3 o 4 familias. Yo estaba muy atento en ese desayuno, escuchando su historia. Créanme que yo estaba muy interesado en esa historia. Cómo lo había resuelto él. Y me dijo algo tan potente, me dijo, Waldo, aparecieron estos 8 hijos y como que me hacían sentir culpable de por las navidades que yo tuve, los cumpleaños que yo tuve. Y dijo, oré al Señor, me dijo él, oré al Señor, y me dijo, no, tú lo que recibiste es lo que tenías que recibir. Actuaron contigo como hijo, no hubo ninguna excepción, sencillamente actuaron contigo como hijo. El producto del pecado que generó tu padre en los otros, ese es un tema que tu padre tendrá que resolver con ellos. Pero ¿sabes lo que a veces yo quiero hacer? Quiero hacerme cargo también de las embarradas de los otros. Quiero yo ser simpático a los otros. Quizás le voy a organizar las 100 navidades que no tuvieron, se las voy a hacer. ¿Verdad? Uno puede ser súper culposo en esto. Ahora, ¿por qué puede ser así? Porque no somos capaces de establecer los límites de nuestra propia habitación. Hasta dónde llega mi responsabilidad. Porque ¿sabes lo que va a pasar? Que se van a aprovechar de mí. Eso va a ocurrir. Te van a usar. Porque te saliste del terreno que era el tuyo. Y no significa que yo no los ame. ¿Logran ver la gran diferencia? Incluso yo puedo amar a alguien diciéndole que no. Imagínense al hijo pródigo comiendo con los chanchos. ¿Qué habrían hecho algunos de ustedes?
Vamos a darle un sanguchito lleno de café y sándwich. Vamos con el ministerio, ¿verdad? Para darle café y sándwich al hijo pródigo ahí, en vez de que él vuelva en sí, nosotros lo volvemos en no. Le tenemos ahí agarrado en la miseria, ¿verdad? Con el pancito, con el sanguchito. Lo tenemos ahí esclavo de la miseria. ¿Se dan cuenta? Y decimos que se llama amor. Pero en realidad lo que le servía al hijo era tocar el suelo con su vida. Varios de ustedes conocen a quién es mi pastor, Craig Woolsey. Craig me contó el testimonio siguiente una vez. Y yo estaba muy involucrado en eso porque un amigo en común nuestro engañó a su esposa y dejó embarazada a otra mujer. Y yo fui a hablar con este amigo. También era mi amigo. Y yo hablaba con él y caminamos, oye, vuelve a tu familia, y todo el tema. Y él lloraba igual a veces y se emocionaba, pero seguía con este doble negocio. Él quería en el fondo las dos mujeres. Pero yo no era su pastor, ¿eh? Pero éramos amigos. Y yo no sabía muy bien cómo tratar con él. Pero mi pastor, el Craig, más sabio que yo, ya después de harto tiempo de caminar con él y darle, arrepiéntete, busca a tu esposa, busca a tu familia, y él todavía insistiendo en esa doble vida, ¿saben lo que le dijo mi pastor a él? Le dijo lo siguiente, ¿sabes? Hasta aquí nomás llegamos, ya no soy más tu amigo. Ya no me busques, ya no nos vemos más, hasta aquí nomás. Y fue eso lo que ayudó a este amigo a volver a Cristo. Cuando se da cuenta de que ha metido la pata y es responsable de su propia respuesta. Si no, uno va a andar buscando consejeros toda la vida. Y en la iglesia hay gente que anda buscando al consejero que le diga lo que él quiere escuchar. ¿Por qué? Porque queremos que otro asuma nuestra responsabilidad. No, el pastor me dijo, no, el otro me dijo, ese hermano me dijo, la hermana me dijo. Pero asume tu propia responsabilidad. En una consejería, un hombre en la misma situación llegaba, ¿verdad? Y se ponía a llorar. No quiero dejar a la otra nueva mujer, pero bueno, yo sé que le estoy fallando a Dios, yo amo a Dios, pero estoy en el dilema, no sé a quién escoger, si a mi esposa o a la otra mujer. Y en algún rato el consejero le dijo a ese hombre, no es verdad, no es verdad. Tú estás haciendo lo que a ti te gusta, quieres tener dos mujeres, esa es la verdad. ¿A ti te satisface esta cuestión? ¿Quieres dos mujeres? ¿Te gusta acostarte con dos? Ese es el punto. Y aquí vienes como que lloriqueando para que Dios, ¿verdad?, entre medio. No, si a ti Dios no te interesa. Tú estás desobedeciendo abiertamente a Dios. Y así lo dejó. Y lo abandonó. Y ese hombre después se pudo dar cuenta de su propio pecado, lo mismo que este amigo. A veces nosotros pensamos que actuar con amor es llevar la carga, que era su responsabilidad, llevarla yo. Tengo que soltarlo en su propia responsabilidad. Para que se caiga, se golpee el suelo, para que sangre y de ahí se levante. Y voy a estar orando por él. Pero no voy a tomar ni una pizca de esa carga. Porque saben, si lo hago, le hago daño. Hay personas que necesitan vivir esos procesos. Estoy hablando de cosas que son abiertamente pecaminosas. Si yo veo que sufre hambre y le paro un pan, yo le voy a dar. Pero un tiempo nomás. No vaya a ser que se acostumbre a ese pan. Tiene que encontrar un trabajo. Miren, yo a veces puedo ser muy simplista, pero lo he vivido en carne propia. En un momento determinado Dios nos llamó a nosotros a vivir por fe, a no trabajar yo en mi propia carrera, vivir por fe. Y ahí estábamos, ¿qué hacíamos? Lo único que tenía yo en mis manos sabía predicar, sabía enseñar, así que me invitaban a eso. Fue la manera como Dios empezó a proveer, después gente empezó a dar. Bueno, era lo que yo podía hacer, lo que tenía en mi mano. Pero yo pensé, y Dios sabe que es verdad, lo pensé, yo puedo hasta lavar un auto. ¿Por qué no? Puedo lavar un auto, yo tengo estudios. Yo soy abogado de profesión, estuve en el Instituto Nacional, estuve en la Universidad de Chile, pero estas manitos no están vírgenes. ¿Puedo lavar autos? Lo pensé, hermanos, lo pensé. Si en algún momento no sale la cuestión, pues lavaré autos. Estos compadres que cobran en la playa, jefe, por 3 lucas se lo dejo impecable. Yo siempre sacaba la cuenta, 3, para allá. Saco la cuenta. Se puede, digamos. Si uno quiere trabajar, va a poder. Entonces de repente vamos a estar como culpando a otros de mi situación y uno se vuelve tóxico hacia otros. Y lo que nosotros tenemos que hacer es poner límite.
Límite. Decir a la persona hasta ahí, no. O si un esposo o alguien de tu hogar está abusando de ti, tienes que decirle que no. Si un esposo está abusando de ti emocional, psicológica, físicamente, tienes que denunciarlos a Carabineros. Si el hombre no se arrepiente, denúncialo a Carabineros, hasta que se arrepienta. ¿Es contrario a la fe? No, no es contrario a la fe. Es poner límites. Porque si no, te van a abusar y te van a matar, recuérdalo. Te van a destruir porque no has sido capaz de ponerle límite a tu vida. Dios te quiere sano. Tú eres el especial tesoro del Señor. Dios murió por ti, tienes un valor increíble, tienes un propósito santo. Conocer sus asuntos, sobre qué cosas son responsables. Póngale nombre a las cosas que ustedes son responsables. Tu esposa, tus hijos, tu trabajo, tu casa, no sé, tu vida, la pensión con que vas a tener. Nosotros hemos tenido que ver, no hemos tenido sueldo, un periodo solamente, y mi Señor dijo, vamos a ahorrar, para cuando llegue la hora, vamos a tener algo de que agarrarnos, pues claro que sí. Si yo hubiera esperado de que alguien hiciera esa pega, nadie la habría hecho, pues. Oye, Waldo, qué pena, ¿verdad? Tú te entregaste tanto a Dios, ¿verdad? Qué lindo. Pero no hiciste esa parte, pues. ¿Y quién le va a echar la culpa a la iglesia? No, pues, si era mi oración, era mi esfuerzo. Con mis hijos, yo tengo que hablar con ellos. Yo soy el que los va a instruir. Puedo ser re bueno para instruir sus hijos, pero si no lo hago con mis hijos, hermanos, ni siquiera tendría autoridad. Mi prioridad número 1 es mi señora y mis hijos. Le guste a quien le guste. Yo tengo un día libre el día lunes. De repente alguien me llama y me dice, oye, yo sé que es tu día libre, pero si ya sabes, ya no le respondo. No le respondo, hermano. El martes le digo, sí que estabas hablando y ahí seguimos. Tengo que poner límites, si no, no se va a volver loco. Si yo sé que tengo un límite en mi capacidad emocional, intelectual, física, no me da nomás. Entonces, ¿quién va a cuidarme? ¿Ustedes me van a cuidar a mí? No, porque van a querer que yo vaya a la reunión tanto acá o allá. Yo pongo el límite. Tú pon tu límite. Tú aprendes a decir no, porque tengo que cuidar lo que Dios me ha dado. El atleta, para llegar al final de la meta, tiene que hacer un montón de disciplina para llegar. Miren, nadie gana una carrera a 100 metros de la nada, por casualidad. Ha habido mucho entrenamiento, mucho dolor, mucho dolor. Entonces, enfócate en lo tuyo, en lo que está bajo tu mano. Quizás si eres joven, tu estudio, sé responsable con tus estudios, tu carrera, lo que vas a estudiar. Si estás en la universidad, termina tu carrera. Esas son las cosas. A veces le echamos la culpa. No, es que yo fui a todas las actividades de la iglesia y no alcancé a estudiar. Mentira. ¿La iglesia habría continuado sin ti? Continúa sin ti. Asume tu responsabilidad. Las cosas que tienes que terminar. Termina las cosas que tienes que terminar, que son tuyas. Conoce cuáles son tus responsabilidades. Y tercero y último, aprende a dar respuestas aunque sean imperfectas. Aprende a decir que no, aunque sea medio tembleque. Esto es muy importante, saber cómo vamos a enfrentar a las personas tóxicas. Waldo, ¿tú podrías ir el lunes a visitarme? ¿Por qué? Yo tengo que ensayar eso. No, porque resulta que es mi día libre. Tengo que practicarlo, tengo que dar el derecho para que ocurra, porque Dios me lo ha dicho, ¿saben? Nosotros estamos tomando un día libre porque en la Biblia aparece que tenemos que tener un día libre. Y eso fue antes de la ley, antes de la gracia. Cuando Dios creó todas las cosas, dijo, un día, ustedes tienen un día que descansen, tienen que tomarlo. Si no, en algún momento esto va a colapsar. Ahora ustedes me dirán, no, es que tú no conoces la vida que yo tengo. ¿Será que Dios no conoce la vida que tú tienes? Sí, Dios conoce la vida que tú tienes. Dios sabe exactamente la vida que tú tienes. Tienen que asumir su propia responsabilidad. Aprendan a decir que no. Si tu esposo es un abusivo, ¿qué debieras decirle? No. Oye, no quiero que vaya a la iglesia, quiero que te quedes conmigo esta mañana. ¿Qué debieran decir? No, po.
Porque está Dios primero, establezco mis límites. O si tu mujer, ¿verdad?, está acostumbrada a manipularte, ¿verdad?, y decirte, si no llega ahora a ayudarme voy a estar llorando, déjala que llore nomás y cumple tu trabajo y llega la hora. Tienes que aprender, tienes que establecer sus límites. Es decir, no se dejen manipular por nadie. A libertad Dios nos ha llamado. ¿Cómo andaban los judíos detrás de Jesús? No cumple la ley, no se lava las manos, andaban controlándolo. Dijo esto el día de reposo. Imagínense la pesadilla que era andar con ese grupo. Después le tocó al apóstol Pablo, andaban detrás de él todo el tiempo, todo el tiempo. Algunos dicen que la famosa aguijón que Pablo habla se refiere a ese grupo de judaizantes que andaban detrás de él. Pero Pablo lo resistió, puso límite. No, yo vivo por gracia, no más por la ley. Tienen que aprender ustedes también a establecer límites. Bueno, hasta aquí nomás voy a llegar. Ustedes tienen un límite también. Yo podría seguir, pero ustedes tienen un límite. Yo estaría feliz, pero ya no me estarían escuchando. La parte 2. Yo creo, hermanos, porque, miren, cuando yo todavía recuerdo, fue en el vuelo en ese avión, volviendo desde Cuba para acá, el Señor me dijo, habla de la gente tóxica. Y yo quiero decirle esta mañana por qué. Y creo que la pregunta que me hacía la Nemic en temprano creo que la razón es. Porque Dios nos ha llamado a cuidarle a ustedes como ovejas. No queremos ningún lobo entre medio. ¿Entienden? Por eso, que nadie les destruya. Si no saben qué decir que no, nos juntaremos y les enseñaremos a decir que no. Pero no permitan que gente tóxica guíe sus vidas. Miren, ustedes nacieron para agradar al Señor Jesucristo, no para agradar a ningún hombre. Gloria a Dios si tenemos matrimonio sano, donde ambos estamos dándole. Gloria a Dios si tenemos familia sana, donde todos nos arrodillamos y alabamos a Dios. Pero muchas veces no es así. Y en la iglesia también habrá gente muy tóxica, que tratará de manipularnos, pero resistan. No se dejen gobernar por ningún hombre, que sea el Señor quien guíe sus vidas. A la larga, he tenido que tomar una decisión personal, agradar a Dios y no agradar a la gente, suene como suene. Eso es lo primero que tenemos que hacer en nuestra vida, agradar a Dios. Y creo que a Dios le agrada si yo tengo una vida saludable. Creo que a Dios le agrada que yo establezca mis límites, porque Dios sabe que yo pongo un valor sobre mi vida. Creo que a Dios le agrada. Entonces, ¿qué me gustaría hacer antes para terminar? Y creo que es de parte del Señor y creo que todo esto obedece a esa palabra de Dios en el avión. Que algunos de ustedes necesitan que oremos por algunos de ustedes que han sido, bueno, no digo víctimas porque ustedes son responsables también, ¿verdad? El que se deja abusar también es responsable del abuso, pero quiero orar por aquellos que han sido heridos por gente tóxica. Sí. Antes de salir de este lugar, tenemos que orar por sanidad, por las experiencias que han generado huella en nuestros corazones.